Bueno, es un gusto estar nuevamente con ustedes, esta vez para compartir la última clase de desarrollo antes de la final del resumen y repaso. Educación económica en pocas palabras. Soy Carlos Bondone, doctor en economía, contador público. Este programa de estudio se basa en mi último libro, Teoría Económica Subjetiva Solidaria, segunda edición. Y el texto escrito de este desarrollo que estamos presentando acá se encuentran ambos en la página web que ahí mencionamos, en la sección libros, ambos de acceso libre. Bueno, video clase 3, devaluación. Bueno, con la inflación ya hemos estudiado una forma de devaluación, que es cuando aumenta la cantidad de dinero sobre la misma cantidad de bienes. Se produce el aumento de los precios generalizados, inflación es una forma de devaluación de la moneda. Pero acá vamos a hacer referencia a la cotización de la moneda de un país respecto a la de otro país que tiene moneda más sólida. Bueno, vamos a responder la pregunta. ¿Sabes por qué se devalúa tu moneda y cuáles son sus consecuencias? Preste mucha atención a esta clase, le va a ser muy útil. Comercio exterior libre. Estamos hablando de que relacionamos el precio de la moneda de un país con el precio de la moneda de un país más que tiene mayor consistencia, su moneda, ¿no? Es obvio entonces que estamos hablando del comercio exterior entre ambos países. Comercio exterior libre. A ver qué nos dice. Supongamos que es un país que no manejamos dólares. Entonces las exportaciones van a la caja de los que exportan y las importaciones salen de la caja de los que importan. Lo mismo que sucede en el comercio nacional. El dinero entra y sale de la caja de los que compran y los que venden. Veamos un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que hay exportaciones por $10.000 que van a la caja de los exportadores y hay importaciones por $4.000 que salen de la caja de los importadores. Saldos finales libres en las cajas del pueblo, digamos, $6.000. Cotización del dólar libre. El mercado dirá qué precio tiene. Pero estudiamos comercio exterior libre. ¿Qué se supone entonces? Que existe comercio exterior intervenido. ¿Cuáles serán sus consecuencias? Devaluación. Bueno, pero veamos qué significa el comercio exterior intervenido. Los dólares de las exportaciones e importaciones entran y salen de la caja del Estado. Pareciera como el que exporta y el que importa es el Estado. No son los exportadores ni los importadores. No son los ciudadanos del país. Es el Estado. Como que el Estado es una expropiación de comercio exterior. Y todos los dólares tienen que pasar por sus manos. Vamos a ver sus consecuencias. Vamos al ejemplo, el que vimos recién. Exportamos por $10.000, pero acá ya pusimos una columna, la de pesos, ¿por qué? Porque al quedarse con los dólares el Estado, tiene que entregarle al exportador 10.000 pesos, suponiendo la cotización 1 a 1 para hacer fácil la comprensión de lo que estamos estudiando. Y las importaciones son de $4.000. Significa que los que importan tienen que llevarle al Estado 4.000 pesos para que el Estado gire los $4.000 por la compra que el importador hizo en el extranjero. Saldos finales libres, hasta acá el Estado tiene una participación que no tiene ningún sentido. Tiene $6.000 en caja y hay 6.000 pesos circulando. Cotización del dólar libre, los 6.000 pesos referidos a los $6.000 da $1 en dólar. Vamos a suponer que el Estado, el gasto del Estado, $2.000. De los 6.000 que había, dispuso de 2.000, quedaron 4.000. Saldos finales intervenidos, ya cambió el juego. Hay $4.000 en la caja del Estado y 6.000 pesos circulando. Significa que la cotización del dólar intervenido, 6.000 pesos referido a $4.000, es de 1,50. Aumentó 50 centavos el precio del dólar en nuestro país. Significa que la devaluación respecto al precio del dólar libre, digamos, fue del 50%. Veamos, dado que la devaluación produce inflación, sus consecuencias son similares. Pero acá es importante entender esto, por qué las consecuencias son similares.
Cuando hablamos de la inflación, ¿se acuerda el caso? Había 10 unidades de bienes económicos producidos y 12 pesos circulantes. El gobierno le puso circular 2.000 pesos más. Llevó la cantidad de billetes, deuda del Estado, papel moneda, de 12.000 a 14.000 pesos. Había más cantidad de moneda con una misma cantidad de riqueza no monetaria. Ahora, ¿qué pasó? Ahora sucedió lo mismo, pero por un mecanismo inverso. Quedó la misma cantidad de moneda, 6.000 pesos, pero en lugar de haber una riqueza de 6.000 dólares, la riqueza bajó a 4.000 dólares. Por ambas vías se produjo una expansión monetaria. ¿Se entiende por qué entonces la devaluación produce inflación? Sus consecuencias son similares. Ya sabemos entonces lo que sucede. La devaluación, es lo mismo que la inflación, produce baja de la riqueza, que es el valor de los bienes económicos, baja de la cantidad de bienes económicos totales producidos, baja de los intercambiados, baja de la mano de obra ocupada, baja de propietarios por la caída de la riqueza, concentración, menos riqueza concentrada en menos propietarios, y baja del capital como consecuencia de que hay menos mano de obra ocupada. Resultado final, sube de precios. Lo que nos interesa ver en todo este orden de cosas, donde se violan las leyes de la naturaleza, es que con vigencia de las leyes de la naturaleza los precios bajan, pero bajan naturalmente. Acá hay una intervención y los precios suben. Con inflación producida por aumento de moneda o por devaluación, siempre se produce aumento de precios. Significa que es el efecto contrario al de la evolución económica natural. ¿Se acuerda que acá terminábamos con un colorcito verde y caída de precios? Bueno, acá los precios suben. Bueno, ¿quiénes son los ganadores y los perdedores con la inflación? Pero antes de esto vale una reflexión final. Bueno, sigamos, ya lo vamos a ver con el análisis. Ganadores. Empresarios incompetentes. Empresarios entre comillas, porque no referimos a todos los empresarios. Referimos a los incompetentes que evitan competir con los empresarios extranjeros, que son más eficientes. Entonces nosotros, los ciudadanos, estamos esclavizados por la actividad de los empresarios incompetentes. Sindicalistas que perjudican a los trabajadores. Ya vimos la forma de salarios mínimos. Ahora vamos a ver el tema, nos referimos especialmente con la inflación, a que todo proceso inflacionario trae como consecuencia de que los sindicalistas se presentan como los que luchan por la defensa del salario. Entonces venden por cuestiones publicitarias para que sean reelegidos o elegidos en sus funciones como sindicalistas, fuerzan, presionan para la defensa del salario. Entonces empujan a subir los salarios monetarios. Lucha que sabemos ya está perdida de antemano, porque los salarios pierden como consecuencia de los efectos de la inflación. Financistas, que saben cómo lucrar con la inflación. Los financistas nacionales ya saben cuándo, y tienen información de cuándo el gobierno, el Banco Central, el Estado, por el medio del Banco Central, va a gastar los dólares que tiene en su caja o cuándo va a imprimir billetes. Entonces esa información que la tiene antes que el resto del pueblo les permite sacar ventajas. Gobernantes. Preocupado, acá ponemos entre comillas la palabra preocupado, por evitar las consecuencias de la inflación, siendo el Estado el origen institucional de la misma, por medio del Banco Central. Sigamos. Ay, ay, ay. Los cuatro sectores actúan en total connivencia, tácita o explícita, a sabiendas o por falta de educación económica. Acá hemos puesto entre comillas empresarios, sindicalistas, financistas y gobernantes preocupados, porque no todos los empresarios, sindicalistas, financistas y
los gobernantes están en la situación de aprovecharse de la inflación. También se da el caso, países que han sido desarrollados pasaron al subdesarrollo y en esa etapa estuvieron gobernados por personas honestas, moralmente honestas, no roban. Entonces la pregunta por el millón de dólares, ¿por qué se produce todo esto? Y es por consecuencia de la existencia del Banco Central. Es por la existencia del Banco Central. Lo vimos en el ejemplo de la inflación y lo vimos en el ejemplo de la devaluación. Porque uno puede preguntarse, bueno, pero hemos supuesto en esta clase que el Estado se gastaba los $2.000. Razonemos por el inverso. ¿Para qué interviene el Estado los dólares si no es para gastarlos? Lo mismo sucede con la inflación. Había 12 unidades de papel moneda e imprimió más, llevó a 14 unidades. Si no es para gastar esas 2 unidades más que de moneda que emitió el Banco Central, ¿para qué está el Banco Central? Queda bien en claro entonces que la entidad esta, Banco Central, es exclusivamente intervención del Estado para gastar. Es nada más que evita la suba de los impuestos, pero el efecto es igual o peor al de la suba de un impuesto. ¿Se comprende entonces el tema? Lo que hay que advertir es que el Estado gasta, sea por impuesto o sea por la presencia del Banco Central. Cualquiera de las dos circunstancias lleva a que el Banco Central, la única razón de ser que tiene, es la injerencia del Estado. Es violar las leyes de la naturaleza. ¿Qué significa esto? Una vez más, que estas instituciones se originan en leyes institucionales, legisladas, puestas en ejecución por el Poder Ejecutivo y aceptadas por el Poder Legislativo, que violan las leyes de la naturaleza. Qué interesante lo que aprendió, ¿no? Perdedores. Como ya sabemos, violar las leyes de la naturaleza implica caída de la riqueza, caída de mano de obra ocupada, caída de propietario y demás, que se transforma en que el pobre descienda a indigente y la clase media a pobre. Mientras menos poseen, proporcionalmente más riqueza. Bueno, lo importante de esto es ratificar una vez más cómo una buena teoría explica lo que sucede en la realidad. Después de todas crisis monetarias financieras, sean internacionales, la de 1930, la del 2008, o cada uno en su país con sus crisis locales, las consecuencias son siempre las mismas, y las estadísticas los corroboran. Cae la riqueza y hay mayor concentración de riqueza. Lo hemos visto. Va en contra de la evolución económica natural, es el motivo por el cual se producen esas crisis. Pongámoslo en otros términos. La existencia de instituciones que van en contra del orden económico natural obligan a que la naturaleza se desintoxique del daño que le hacen esas instituciones, porque van en contra de su salud natural. Entonces las crisis son necesarias y recurrentes del organismo económico para despojarse de todas las consecuencias que le traen esas instituciones que violan las leyes de la naturaleza. Las crisis son necesarias y recurrentes, es una forma de desintoxicación que tiene el organismo de despojarse de todos los virus que le ocasionan las instituciones que van en contra de una vida económica natural, normal. ¿Qué tal lo que aprendió? ¿Qué consistencia la educación que está adquiriendo? Entonces, el Banco Central, la única razón de ser que tiene es la injerencia del Estado en la actividad económica. No depende tanto de la moral o no, que por supuesto tiene su influencia, de los gobernantes de turno. El problema es la institución en sí. ¿Quién en el Banco Central tiene la superdivina que sepa cómo manejar las valoraciones de cada uno
de los seres humanos que llevan la evolución económica natural. Entonces, fíjese la enorme importancia de que personas por ahí bien intencionadas, sean empresarios, sindicalistas, financistas, gobernantes o demás, caen en perjudicar la evolución económica natural, violar el estado máximo que se puede obtener de equidad y solidaridad en la economía, simplemente por falta de educación económica, o por una mala educación económica, creyendo que tienen una buena educación económica. Y ello es como consecuencia de que están sustentados en teorías que se enseñan en la mayoría de los claustros. ¿Se entiende por qué la importancia de iniciar una buena educación económica con una buena teoría? Personas de buena fe pueden estar imbuidos de una mala educación económica. Bueno, ha sido un placer una vez más y los espero para la próxima, donde haremos un resumen de todo lo que aprendió. Usted podrá advertir la solidez de la educación económica que tiene, que supera niveles muy amplios al promedio que en términos generales hay. Y recuerde esto, el subdesarrollo de un país tiene mucho que ver con una mala educación económica, la cual generalmente está fundamentada, o casi siempre, en malas teorías. Nos vemos para la clase final y repasar en junto con ustedes. Gracias.